Hola a todos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este primer día de nuestra masterclass gratuita Menos caos, más control. Mi nombre es Fer y hoy voy a estar acompañándolos como host durante esta sesión. El chat va a estar habilitado para que puedan dejarnos sus preguntas y las atenderemos al final de la sesión. Antes de iniciar, queremos agradecerles por tomarse el espacio para aprender un poco sobre cómo optimizar y modernizar la gestión de su clínica. Durante estos 3 días vamos a hablar sobre 3 pilares claves en la administración de una clínica moderna. En el día 1 vamos a hablar de agenda, en el día 2 de expediente electrónico y en el día 3 de facturación. La idea de esta masterclass es poder mostrarles de forma práctica y sencilla cómo pequeños cambios en la gestión pueden generar grandes mejoras en la organización, en el control y en la experiencia de lo más importante, sus pacientes. Y para acompañarnos en este tema, hoy nos acompaña Karina Rodríguez. Ella es ejecutiva de ventas, trabaja muy de cerca con clínicas y con profesionales de la salud, ayudándoles en sus procesos de transformación digital y de optimización de gestión clínica. Así que, Karina, bienvenida y te cedo este espacio para comenzar. Muchas gracias, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Primero que todo, gracias por acompañarnos este día en esta masterclass. La idea de este espacio es poder profundizar un poco en temas que todos vivimos en la consulta, independientemente de nuestra especialidad, cómo nos enfoquemos, cómo demos la atención. Hoy no vamos a enfocarnos en una herramienta en específico. La idea es entender cómo la agenda impacta realmente la operación diaria, qué deberíamos buscar, qué queremos organizar para dar una mejor consulta. Y tenemos esta frase muy importante, me devuelvo un momento: menos caos, más control, digitaliza tu clínica paso a paso con una agenda electrónica. Algo importante por acá: una agenda no solo organiza citas, también acompaña el trabajo de todo el equipo. Y aquí quiero empezar con algo importante. En una clínica, una secretaria, un asistente, la parte de recepción, coordinación e inclusive el mismo profesional, todos vamos a cumplir acá un rol fundamental. Muchas veces hablamos de agendas pensando únicamente en la parte de horarios o en un calendario como tal, pero una agenda impacta cómo se trabaja, cómo va a enfocarse el equipo, cómo se comunica y cómo organiza el día a día. Esto es más común de lo que parece en la práctica clínica. Una agenda puede verse ocupada, y eso lo vamos a notar todos, y aún así generar pérdida de tiempo y espacios. Quiero compartirles un caso real. Una clínica con varios profesionales, asistentes de recepción, la agenda parecía llena y el tiempo estaba, y todo el tiempo o todo el equipo estaba constantemente trabajando. Es decir, siempre veíamos actividad entre otros, 4 profesionales, 2 asistentes, una recepcionista. Pero cuando empezaron a revisar lo que estaba pasando de fondo, identificaron más espacios, más de 35 espacios perdidos al mes. No por falta de pacientes, sino porque existía una visibilidad clara hasta ese punto, pero no estaban profundizando en realidad de cuánto estaba o cómo se estaba manejando la operación diaria. Es decir, cuántos espacios perdidos realmente podíamos contabilizar al mes. Hay días en los que todo parece o todo se ve bajo control, hasta que la agenda empieza a cambiarlo todo. Y aquí es donde realmente empieza el desgaste. Cambios de última hora. Se enfocan en esta imagen, nos vemos estresados, pensativos en qué va a pasar, porque tenemos cambios de última hora, pacientes que no llegan, reagendamientos constantes. Tenemos que estar confirmando de forma manual todos estos seguimientos a pacientes, y en esto se va a ver implicado toda la parte del seguimiento posterior para reagendamientos constantes. Si lo vemos desde un punto separado, todo eso parecen situaciones pequeñas que no afectan o no van a realizarse un gran impacto en la parte de, el seguimiento diario. Pero cuando se acumulan durante el día, empiezan a afectar completamente el ritmo de trabajo. Aquí hay algo importante. Lo que no se mide en la agenda muchas veces termina convirtiéndose en pérdida operativa.
Muchas veces creemos que una cita perdida no representa tanto impacto, que eso lo notamos en la diapositiva anterior, hasta que empezamos a medir. ¿Cómo empezamos a medir? Por medio de una herramienta, por medio de controles, por medio de estadísticas también. Una cita perdida al día puede convertirse en más de 20 espacios al mes y varios minutos diarios invertidos constantemente en la parte de coordinación terminan convirtiéndose en horas completas de trabajo del equipo. Aquí, donde empezamos a introducir números, hablar de costos, hablar del tiempo invisible que no estamos contemplando, de espacios administrativos para la realización de tareas, em, también cuesta. Es decir, un día de pérdida al día es igual a 20 espacios al mes que no estamos contabilizando. Y 5 minutos que nos tomamos para confirmación de citas es igual a 10 horas al mes. Entonces, aquí creamos una conciencia de que una agenda no solo es una herramienta para agendar, sino también qué podemos tener a partir de ella. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces tenemos procesos manuales que dependen de personas. Y eso es algo importante que creo que todos nos vamos a identificar, ¿verdad? Falta de seguimiento estructurado, tal vez no tenemos un paso a paso de realmente cómo se debe hacer o cómo se puede hacer de forma más eficiente, ocupando el menos tiempo posible. Y eso es importante acompañando siempre de una herramienta. Tenemos también poca visibilidad sobre la agenda. Muchas veces llevamos agendas escritas únicamente, la dejamos perdida o esa agenda se queda en un espacio únicamente donde no podemos llevar un seguimiento constante de la misma. Y otra cosa importante por acá, que es parte de esto, no hay herramientas que acompañen la gestión. Una buena herramienta te va a brindar no solamente un apoyo para la parte del agendamiento de la cita, sino un seguimiento posterior. Esto va a evitar que tengamos mayor sobrecarga operativa, procesos manuales, dependencia constante de un documento físico y la falta de orden. Ahora bien, una pregunta muy importante que tal vez todos nos hacemos después de que les haya comentado todos estos puntos importantes. ¿Qué deberíamos buscar? ¿Qué deberíamos buscar en una herramienta? ¿Dónde la podríamos buscar? Básicamente, lo que nos tenemos que enfocar acá es qué es lo que está pasando en nuestra clínica, identificar nuestros problemas, eh, cuál es el orden de la gestión del día a día que tenemos que buscar, cuál es la claridad en la agenda que queremos visualizar, cuál es el seguimiento de pacientes que realmente nos funciona y el apoyo en todas las decisiones. Algo aquí muy importante con esta frase: tu agenda es el centro de operaciones de tu clínica. Ese es el punto de partida para que empecemos a realizar diferentes tipos de procesos y un mejor atendimiento de esos pacientes. Es mejor un servicio al cliente que realmente pues se note esa comunicación con el paciente a la hora de que inicia la atención. Acá es algo importante. Muchas veces no tenemos esos controles y eso causa un desgaste operativo porque todo depende de personas. Se pierde cierta claridad. Imagina que tus pacientes lleguen, por ejemplo, y vean un WhatsApp o un correo de confirmación o un recordatorio, ¿verdad? Recordándole que tiene una cita X día con tal profesional, tal hora, tal día. Todos esos tipos de procesos deberían de verse automatizados de cierta forma para que acompañen el proceso administrativo dentro de la clínica. Ahora bien, esto me encanta. Tu agenda, todo comienza en una cita. Y aquí cambia mucho la forma de verlo, porque la agenda no es solamente un calendario, como les había comentado. Desde una cita nace el expediente, desde un expediente nace la facturación y desde una facturación las decisiones. ¿Cuánto facturamos al mes? ¿Cuántas citas tuvimos al mes? ¿Cuántos pacientes fueron realmente atendidos al mes? ¿Y cuánto facturamos? Esto lo podemos llevar mensual y ya podríamos crear unas estadísticas en comparativa del comportamiento de un mes a otro. Porque todo eso es un engranaje, un tiempo de punto de partida. Una cita no solamente es un paciente que yo tengo confirmado, es que todo eso empieza un proceso donde todo el equipo va funcionando de forma paulatina para que se le brinde una atención al paciente, yo brindo un servicio y el paciente me remunera por este. A partir de eso tomamos decisiones sobre cómo estamos, en qué deberemos fortalecer, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, qué deberíamos mejorar, entre otros. Y aquí dejamos de hablar únicamente de herramientas.
Lo que puedes ver, lo puedes mejorar. Esa frase es muy poderosa. Todo lo que yo pueda medir, todo lo que yo pueda visualizar en cualquier momento, en cualquier sitio, lo puedo mejorar. Si la agenda impacta toda la operación, entonces, ¿vale la pena gestionarla con criterio? Eso es algo muy importante, ¿cierto? ¿En qué debería ayudarnos realmente la agenda? Por ejemplo, con orden, con claridad, con seguimiento, con toda la parte de la toma de decisiones, cómo realmente nos estamos manejando, cuál es nuestro proceso diario para llevar el control de estas citas, quién es el encargado de dar seguimiento, quién es el encargado del agendamiento. Realmente se llevan bitácoras para seguir todo este proceso también de agendamiento, porque como les comentaba, todo eso funciona como un paso a paso para que realmente el profesional de la salud brinde la atención, brinde el servicio que realmente el paciente necesita, independientemente del tipo de servicio, si es simplemente por algo estético, algo realmente debido a salud, entre otros, que todo se dé de la mejor forma para que tengamos una muy buena atención al paciente, que evitemos en la medida de lo posible toda la parte de fricción y que toda esta información la podamos recopilar en una plataforma que después podamos gestionar. Ahora aquí, algo importante. La visibilidad permite tomar mejores decisiones. Cuando yo visualizo, voy a poder tener la agenda 24/7 para poder visualizar. Voy a poder saber cuando el paciente, por ejemplo, tiene citas agendadas, cuándo son citas personales de ese profesional, cuándo y cómo y cuándo tengo que dar seguimientos a sus pacientes, en qué momento, por ejemplo, tengo yo que reservar espacios, abrir espacios para poder agendar más citas. Todo eso se va a poder mejorar si tenemos una herramienta que realmente nos lo permita. Ahora, eso viene acompañado de toda la parte de capacitación, ¿verdad? Que se le va a brindar también al personal administrativo, equipo que va a utilizar la herramienta que los va a acompañar. Todo es un proceso de aprendizaje, es un proceso de migración, pero siempre es importante que se haga de la mano de una herramienta o de un equipo de trabajo detrás de esa herramienta que les permita brindar todo el acompañamiento que ustedes necesitan para poder hacer la migración a una herramienta que realmente les permita llevar todo este control. ¿Ok? Cuando la gestión empieza a ordenarse, los resultados comienzan a hacerse visibles. Y eso es algo muy poderoso, realmente. Si tenemos un orden desde el punto de partida, desde que abrimos el centro médico hasta que lo cerramos, podemos tener todo el control del día a día, de la agenda y del centro médico claramente. Cuáles funciones son delegadas a cada uno de los funcionarios del centro médico, qué responsabilidades se les tiene que brindar y también sabemos que está todo eso respaldado del conocimiento del paciente con toda la parte del servicio al cliente. Se agenda una cita, se confirma la cita, le llega la notificación al paciente para que sepa que esa cita ya está agendada. Eso quiere decir que también le vamos a brindar mucha más información al paciente para que él esté seguro de que realmente esa cita se agendó con ese profesional. Y aquí es donde empieza a aparecer los cambios. Menos espacios vacíos, menos tiempo invertido en coordinación, que eso es algo muy importante. ¿Cuántas veces no tenemos mucho desgaste en la parte de seguimientos? ¿Cuántas veces no tenemos desgaste en el sentido de que no podemos realmente dedicarnos a darle un seguimiento a un paciente porque tenemos mucha carga administrativa también? Y cuando viene esto también, viene menos claridad, pero si implementamos una herramienta que realmente nos permite llevar todo ese control, vamos a encontrar más claridad para el equipo y para el profesional. Cómo realmente está gestionada esta agenda día a día y cómo empieza el proceso. Ahora bien, todo empieza desde cierta forma. ¿Qué debemos buscar en una herramienta? Recordatorios automáticos. ¿Dónde se va a enviar? ¿Por qué medio? Por ejemplo, hay herramientas que nos brindan los recordatorios por WhatsApp con toda una plantilla que va con toda la información que ustedes requieren comunicar a ese paciente. Tenemos también lo que son recordatorios por correo electrónico. ¿Cómo podemos gestionar toda la parte del seguimiento organizado de pacientes? Es decir, cómo yo puedo ver mi semana, cómo yo puedo ver mi día a día, cómo puedo recibir también notificaciones de que realmente ese paciente va a asistir y llevar básicamente todo el control centralizado.
Eso también me va a permitir visualización clara del día a día y de la semana, no solo para la parte administrativa, sino para la parte profesional, que es el que brinda la atención. Y en muchos modos también vemos esta parte de, o en muchas partes suele pasar que el profesional tal vez no está en sitio y necesita tener la comunicación de cuándo se necesita, a qué hora, en qué momento y lugar, ¿verdad? Entonces, con una agenda digital, el paciente y el doctor van a tener una mejor comunicación de qué día y hora de la atención. Ahora bien, información para entender la operación. No solamente es una cita agendada, sino toda la parte estadística y toda la parte de reportes que también puedo conseguir a través de ella. ¿Qué me va a comunicar? ¿Qué me va a volver esa herramienta al yo ingresar cierta información? Básicamente es aquí donde tendríamos que visualizar qué funcionalidades o en qué podemos mejorar. Porque básicamente menos espacios vacíos en agenda va a incluir menos tiempo invertido en la parte de coordinación, ¿verdad? Que es la parte importante. Y cuando tenemos todo eso, como les había comentado, vamos a tener mucho mejor claridad. Esto que tenemos acá tenemos que verlo como un ciclo. Esto va a ser nuestro día a día. Confirmaciones, seguimiento de pacientes, visualización de la semana, información para entender la operación. Y si lo centralizamos todo en el paciente, un paciente que realizó un servicio a cabalidad, claridad, con una muy buena atención y un equipo que realmente estaba enterado de absolutamente todo lo que pasaba con él. Ahora bien, algo muy importante. Una agenda bien organizada también ayuda a entender mejor la operación. La visibilidad aquí es clave. Aquí es donde la agenda deja de ser solamente una organización y empieza a generar información que ayuda a entender cómo está funcionando realmente la consulta. Es decir, como les había comentado, la agenda es la base de todo. Es el que empieza a mover ese engranaje para realizar la atención. Y aquí ustedes se preguntan, ok, Karina, ¿qué podemos buscar en una herramienta? ¿Qué es lo que ustedes o qué es lo que yo necesito buscar? ¿Qué es lo que me puede brindar una herramienta? Porque tal vez ustedes no tienen conocimiento de qué les puede brindar, ¿verdad? No solamente la parte de recordatorios, no solamente la parte de estadística, sino aquellas funcionalidades adicionales que me generan valor, que es material sustancial que yo puedo manejar como un apoyo tanto del equipo administrativo como la parte de recepción como la parte profesional. Tenemos toda la parte de gestión interna, que es la sala de espera. Hay herramientas, por ejemplo, que nos permite tener un seguimiento desde inicio, desde que el paciente llega hasta que el paciente pasa a una sala de espera, entra a la consulta y sale de consulta. Nos permite medir el tiempo de atención para llevar una mejor organización y que efectivamente cada uno de estos pacientes atendidos se les brinde el tiempo justo para que se le brinde todo el detalle del proceso de atención, tratamiento, entre otros. Ahora aquí, algo importante para clínicas grandes. Hay agendas o calendarios que no nos permiten esto. Sin embargo, hay otras herramientas que sí nos permiten toda la parte de tener en una sola plataforma toda la parte médica, profesionales de la salud independientemente de la especialidad, es decir, una agenda multiprofesional. Centralizar todas nuestras citas en una sola plataforma donde realmente realice una gestión de seguimiento para cada uno de ellos, donde puedo visualizar claramente cuáles son los espacios efectivos que ese profesional tiene para que se le brinde la atención al paciente. Recordatorios automáticos. Por supuesto, toda la parte de seguimientos, notificaciones por correo electrónico con su respectiva información para que quede claridad al paciente de dónde, cuándo y cómo y con quién se va a realizar la atención. Y pues toda la parte de recordatorio también para que pueda realizar la confirmación de asistencia. Y en todo caso, si ese paciente de pronto no puede asistir, que también pueda tener la opción de reprogramar esa cita. Porque claramente pueden pasar ciertos factores personales del paciente donde no va a poder asistir o inclusive puede que el profesional no pueda asistir en ese momento a esa atención y necesitamos reprogramación. Entonces, que una plataforma me permita realizar todo ese tipo de seguimientos, tanto de la parte interna como dentro de la parte externa, y que todo eso se interconecte, es un material de mucho valor. ¿Ok? Ahora bien, citas administrativas. ¿Cómo se gestiona toda esa parte? Como por ejemplo el profesional va a poder brindar
a nivel interno, sus citas administrativas, sus espacios personales, sus vacaciones, sus reuniones. Todo esto se puede bloquear por citas administrativas. ¿Qué son citas administrativas? Son citas o espacios que se reservan para que el profesional efectivamente pueda guardar esos espacios, no para atención de pacientes, sino para gestión personal o administrativa, como lo dice. Estas citas deberían de poder permitirles bloquear ya sea un día, unas horas, todo el mes, todos los días, a ciertas horas en específico, sin tener ningún inconveniente. Y no solamente esto, el poder agendar, sino qué hay detrás de esto, cómo lo puedo medir, cómo lo puedo revisar, cómo lo puedo gestionar. Ahora bien, si queremos dar a conocer un poquito o irnos un poquito más allá sobre el agendamiento, no solamente tenemos que quedarnos con una agenda física o una agenda digital, ¿verdad? Porque la verdad es que esto va a ir un paso a paso. Yo paso de la agenda física, nos pasamos a una agenda electrónica y después de ahí nos quedamos ahí. No, ¿verdad? Nos gustaría tener aún mayor visibilidad. Para eso viene Agenda Mi Doctor. Agenda Mi Doctor básicamente lo que les va a permitir es tener un link con toda la información del paciente para que puedan tener toda la conexión interna de cuáles citas o cuáles espacios disponibles le van a brindar ese paciente y que ese paciente pueda ingresar a agendamidoctor.com, a su sitio web, a su Instagram, a su Facebook por medio de un enlace, hacer clic y agendar una cita. Qué bonito esto, ¿verdad? Tener aún mayor comunicación y exponer al paciente cuáles son nuestros espacios de disponibilidad. Es decir, le estamos abriendo un espacio más, un nuevo servicio, una herramienta de acompañamiento para que el paciente también pueda gestionarse, pueda ver realmente cuál es el horario que le funciona en ese momento, sentir con confianza cuáles procedimientos y servicios, quién lo va a atender, a qué hora lo puede atender, dónde se le va a brindar la atención, por ejemplo, en cuanto a ubicación, dónde estudió este profesional, por ejemplo, y eso le va a ayudar a tener al profesional a un mayor valor a la hora que el paciente le agenda una cita. Y algo importante por acá, ustedes, por ejemplo, no se quedan únicamente con la parte de la agenda interna, sino que lo pueden compartir en Facebook, en Instagram, en sitio web como un medio de comunicación adicional, ¿verdad? Y también pueden hacer cierto tipo de marketing de ese nuevo servicio. Entonces, a nivel de modernización, ¿verdad? También va a tener un servicio externo que le genera valor al centro médico. Lista de espera. Y esto es algo muy importante. Muchas veces estamos atareados, no podemos enfocarnos en ciertos pacientes, ¿verdad? Que solicitan espacios a cada rato o en pacientes, por ejemplo, que estén un día en que la agenda ya está llena. ¿Qué hacemos con esos pacientes? ¿Cómo los monitoreamos? ¿Cómo los rastreamos? ¿Cómo les vamos a dar un seguimiento posterior si en ese momento no tenemos espacio? O bien estoy encargándome únicamente de la parte administrativa. Esta herramienta les viene a permitir tener esos pacientes en los que no tenemos un lugar para brindarles, en los que no tenemos un espacio en ese momento o a futuro, por ejemplo, un espacio dentro de nuestra agenda, dentro de nuestro monitoreo diario, para que podamos darle un seguimiento posterior en cuanto se nos libere un espacio o bien en cuanto el paciente nos lo haya indicado. Para eso la lista de espera, para tener citas tentativas por prioridad con fechas, pueden ser tentativas también para que se le pueda dar el seguimiento al paciente y agendar esa cita como una cita real. Ese tipo de citas en lista de espera nos va a permitir llevar un seguimiento de todos los pacientes que no tienen un espacio real, pero no nos va a ocupar un espacio dentro de la agenda. Únicamente los vamos a ver como una lista, como les comentaba, con prioridades, para que ustedes también sepan qué tan urgente es el servicio que necesita ese paciente. Y algo muy importante, tenemos todos esos servicios, pero ¿cómo los monitoreamos? Esto lo vamos a realizar por medio de reportes. La parte administrativa o encargados que requieran tener conocimiento de esos van a poder tener acceso a los reportes. Reporte de citas completadas, reporte de citas canceladas, reporte de citas asistidas, reporte de citas que han sido pasadas a lista de espera. Reportes, por ejemplo, de por dónde me ingresó esa cita también, que eso es algo muy importante, y toda la parte de la bitácora. ¿Quién agendó la cita? ¿Cuándo agendó la cita? ¿Qué cambio se hizo? Si ya al paciente le llegó el recordatorio, si todavía falta que le llegue la confirmación de la cita, por ejemplo, todo ese seguimiento, esta herramienta se los permite.
Qué bonito es entrar a una plataforma que no solamente me permita, por ejemplo, cambiar los colores de la agenda, cambiar los colores del profesional, tener varias sedes unificadas en un solo espacio, varios profesionales en un solo espacio, sino también ver todo el detrás de toda la parte de reportes que realmente me van a generar información sustancial para yo poder dar un seguimiento. Porque aquí empieza toda información que se empieza a generar ayuda a entender cómo realmente está funcionando la consulta, cómo realmente se está moviendo el centro médico. Y eso también nos va a permitir a tomar decisiones para ver si de pronto podemos abrir una nueva sucursal, ir creciendo poco a poco. Y algo aquí muy importante, cuando ustedes contraten una herramienta, deben enfocarse en, ¿esa herramienta realmente me va a permitir crecer? ¿Esa herramienta me va a acompañar en este proceso? ¿Esa herramienta me va a permitir agregar más profesionales? ¿Esa herramienta me permite personalizar mi agenda, mi expediente, mi facturación, entre otros? Aquí es donde ustedes deben familiarizarse con una herramienta, con esos servicios que le puede brindar para que ustedes tengan criterio a la hora de elegir la misma. Y ahora bien, no solo se trata de elegir una plataforma, sino también de que se les brinde capacitación, que se le brinde un apoyo constante también, que tenga un buen servicio de soporte técnico y también, por ejemplo, que ustedes sepan que esa información está en un lugar seguro, con respaldo de seguridad de la información, entre otros. Para ir finalizando, me gustaría cerrar con esta idea y tal vez extenderme un poquitito más. Organizar la agenda no es solamente organizar horarios, también es organizar cómo trabaja el equipo, cómo se mueve la consulta y cómo vive el paciente su experiencia. Y aquí algo que también le va a agregar valor. Cuando se agenda una cita, ¿qué pasa? Me agendo la cita, recibe la confirmación, me la confirma y ¿qué obtengo yo después de eso? No tengo nada más para que el paciente me califique. Hay herramientas, por ejemplo, que les puede brindar todo al detrás de una encuesta de satisfacción, que el paciente me pueda calificar, que también sepa que tiene poder o peso sobre una calificación post-atención. Esta herramienta se los permite y eso es algo importantísimo porque a ustedes no solamente les va a llegar el correo con toda la parte de la opinión de ese paciente sobre la atención recibida por ese profesional y equipo administrativo, sino también ustedes van a tener noción de qué deben de mejorar o también si van en una buena ruta. Es decir, que están brindando un servicio de cabalidad, que el paciente se siente conforme con ustedes, con el profesional, con el equipo de salud, que tal vez hay puntos de mejora que realmente ustedes saben que son deficiencias que tienen, pero que pueden mejorar gracias al comentario importante que nos dejó este paciente por medio de esta encuesta. Y aquí algo importante, organizar la agenda es organizar la consulta realmente, como lo hemos visto. No se trata de hacer más, sino de gestionar mejor lo que ya haces. Si lo que ya hacemos nos funciona, a partir de ahí empezar a mejorar un poco más cada día. Eso no tiene que ser una mejora em, de hoy para mañana. Puede ser paulatinamente, mes con mes, día con día, podemos ir mejorando poco a poco, porque una agenda organizada también mejora la experiencia del equipo y también mejora la experiencia del paciente. Porque al final, básicamente no se trata de hacer más, sino de gestionar mejor lo que ya hacemos todos los días. Y algo muy importante, digitalizar no es reemplazar personas, es básicamente darle un apoyo adicional a esas personas que trabajan dentro de nuestro equipo, un acompañamiento más, que se sientan seguros de lo que hacen, que puedan respaldar también cada una de sus funciones. Es darle más claridad, más apoyo y más tiempo al equipo para enfocarse en lo que realmente importa. Muchas veces el problema no es la falta de compromiso, sino procesos demasiado manuales para el ritmo actual de una clínica, que sabemos que es bastante ajetreado, que tenemos muchos pacientes, mucha gente pasando de un lado a otro, toda la parte administrativa en procesos diferentes. Y aquí, y así, que espero que este espacio de verdad les haya ayudado a ver la agenda desde una perspectiva más estratégica, más humana y más organizada.
Muchas gracias por acompañarnos y así como con mucho gusto podemos pasar a la sección de preguntas. Muchas gracias, Cari. Previo a este webinar, en redes sociales, algunos usuarios nos compartieron varias preguntas. Entonces, te las voy a ir haciendo una por una y ahí vos nos vas respondiendo, ¿ok? Entonces, voy con la primera. ¿Qué información debería poder mostrar una buena agenda para ayudar en la toma de decisiones? Pero, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿qué información debería poder mostrar una buena agenda para ayudar en la toma de decisiones? Ok, eso es algo muy importante. Debería poder visualizar toda la parte de mis citas, cómo llevo mi día a día, que pueda ver también toda la parte interna de cómo mis profesionales están reservando sus espacios personales y administrativos. Y también debería ver toda la parte estadística, que yo pueda hacer una comparativa de todos los seguimientos que yo he hecho, cuántos pacientes realmente me han asistido, que yo pueda también ver... em, las edades de mis pacientes, por ejemplo, para enfocarnos también en ciertas publicidades, cierto marketing, ciertos procedimientos también, porque eso va muy de la mano, ¿verdad? ¿Qué tipo de pacientes yo estoy atrayendo a la clínica? Y toda la parte también de cuál es mi crecimiento mensual. ¿Verdad? Una estadística que me lo permita. ¿Cuántos pacientes tuve en enero? ¿Cuántos en febrero? Y así sucesivamente en el transcurso del tiempo. Así me va a permitir también tener una comparativa año con año. Y eso no solamente la parte estadística, también, ¿qué me va a permitir obtener la parte de reportes? ¿En qué tipo de formato me van a permitir descargar esos reportes? ¿En un Excel o en un formato Word o en un formato realmente legible? Que eso es algo muy importante, algo que yo también pueda empezar a trabajar a partir de ahí. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra y es relacionado con los recordatorios automáticos. ¿Qué tanto impacto puede tener automatizar recordatorios de citas en el día a día de un equipo en una clínica? Ah, perdón, te la voy a repetir. ¿Qué tanto impacto puede tener automatizar recordatorios de citas en el día a día del equipo de la clínica? Ok, el impacto que tiene automatizar las citas. Eso es algo muy, muy importante y lo tomamos en cuenta dentro de la presentación. Si yo automatizo las citas, tengo mucho más control de a qué paciente realmente les está llegando esta notificación. ¿Y por qué medio también se los comunico? Por ejemplo, una plataforma que me permite tener recordatorios y notificaciones por correo electrónico puede llegar a ciertos pacientes de diferentes edades. Pero ¿qué pasa con esos pacientitos que tal vez no tienen acceso al correo electrónico? Los recordatorios por WhatsApp vienen a cubrir esa falencia que tenemos. Los recordatorios por WhatsApp también van a tener información clave y también me van a permitir que sus pacientes me confirmen, me reprogramen o que me cancelen en su efecto también, que eso es algo importante, lo que es la cita médica. Entonces, si yo tengo plataformas que le brinden aún mayor comunicación, que me brinde esa parte de los recordatorios y que tengamos un mayor flujo de información entre paciente y consultorio, me va a permitir tener una mayor garantía de que ese paciente asistirá a la clínica. Ok, aquí tenemos otra. ¿Hay manera de medir el tiempo que dura un paciente en consulta o esperando ser atendido? Claro que sí. De hecho, tenemos lo que es la sala de espera, que eso nos va a permitir llevar todo el recorrido que tiene el paciente desde el momento en que pone un pie dentro de la puerta del consultorio, que eso es algo muy importante, hasta que se brinda la atención. Desde que llega a la sala de espera, es atendido en el consultorio y sale del consultorio. Eso va a medir el tiempo de atención que tiene ese paciente. Si efectivamente se atendió durante los 60 minutos programados para esa cita, o se extendió, o bien hizo falta un poquito de tiempo, digamos, de cubrir porque ya venía otro paciente. Entonces, la sala de espera me va a llevar todo ese progreso que tenemos en el paciente a la hora de la atención. Ok, perfecto. Aquí hay otra. ¿Cómo se puede mejorar una agenda cuando hay varios profesionales, asistentes o sucursales involucradas?
Ok, eso es algo muy, muy importante. Nuestra plataforma permite tener todo el flujo de trabajo por cada uno de los perfiles. Vamos a ponerles un ejemplo. La recepcionista tiene que tener acceso a la parte de la agenda y posiblemente a la parte de facturación. Entonces, en temas de permiso, le damos únicamente acceso a lo que ella realmente tiene que ver. En este caso, si tenemos, por ejemplo, diferentes profesionales, diferentes sucursales, varias recepcionistas, varios administradores, cada uno de ellos puede tener un acceso con su correo, con su nombre y gestionar diferentes funcionalidades. Por ejemplo, a la recepcionista se le va a dar acceso a las sucursales que tenemos asociadas debido o donde ella brinda su atención. Al profesional, por consiguiente, se le da acceso únicamente a su agenda correspondiente o donde brinde la atención. Y así va para cada uno de los perfiles de los que conformamos este equipo. Entonces, eso es muy importante. No solamente es brindar accesos, no solamente es gestionar toda la operación, sino también separar cada una de las funcionalidades y cada una de las sucursales con su respectivo equipo asociado a ella. Ok, tenemos una pregunta de una de las asistentes, de Jocelyn Tatiana Durano Bando, y dice, ¿se puede mejorar la herramienta de gestión de recordatorios y confirmaciones? Algunos pacientes en específico, adultos mayores, tienen problemas para entender la interacción con el bot que les envía las confirmaciones y recordatorios. ¿Se puede visualizar de otra manera que no sea Excel? Claro que sí. Vamos a ver. Nuestra herramienta tiene una singularidad que no solamente van a tener la parte de recordatorios que se manejan por un bot, donde el bot nos va a permitir tener ya una estructura, una plantilla con ciertos botones para realizar la gestión, ya sea confirmar, agendar o reprogramar una cita. Pero también tenemos otra funcionalidad por aparte que se va a gestionar por medio de un WhatsApp. Un WhatsApp que igualmente ustedes van a tener toda la comunicación con el paciente, realizar toda la gestión, pero aquí los va a acompañar algo muy importante, un agente especializado para acompañar el proceso administrativo de seguimiento, clasificación del paciente, por ejemplo, con la parte de cuál es la necesidad de ese paciente, por qué el paciente nos escribió, toda la parte del agendamiento de citas también y toda la parte de el sentir la necesidad de ese paciente, es decir, toda la parte del servicio al cliente que viene a acompañar la gestión administrativa. Ahora, ese agente se preguntarán qué es. El agente básicamente está especializado o se va a ajustar con inteligencia artificial para que les venga a brindar ese acompañamiento, ese seguimiento a ese paciente, esa información que le queremos brindar para que efectivamente le completemos todas las preguntas a ese paciente, ¿verdad? Y podamos llegar a lo que necesitamos, al agendamiento de el agendamiento de la consulta, ¿verdad? O de la cita como tal, y que también podamos tener, perdón, un mejor tiempo de respuesta para ese paciente. Entonces, podemos sincronizar nuestro número de la clínica dentro de la misma plataforma. Con un solo clic yo puedo dar seguimiento a ese paciente por medio de WhatsApp y todo va a estar integrado. A pesar de esto, ¿verdad? Se les va a poder brindar toda la parte de gestión, qué asesor los atendiendo, para qué necesitaba información ese paciente y van a tener no solamente la parte estadística, sino también la parte de reportes. Ok, Ajá, y eso básicamente, perfecto. Ay, perdón, perdón, dale. es una agenda entrenada con IA. Ok, tenemos otra y dice, ¿cuál sería el primer paso para empezar a digitalizar una clínica sin sentir que hay que cambiar todo de golpe? Ok. Si es una clínica grande o una clínica pequeña, no deberían de sentirse asustados por la parte de cómo digitalizo, por dónde empiezo. Siempre va a haber un asesor acompañándose en el proceso, donde se les va a preguntar cuáles son las necesidades, cómo trabajan actualmente, con qué trabajan actualmente, si hay información que migrar, por ejemplo, para poderles ayudar. Siempre se les va a acompañar en cada uno de los procesos. Ahora bien, toda esta parte de la implementación va a venir acompañada de una capacitación. La capacitación no solamente es al profesional de la salud, es a cada una de las personas que van a formar parte o que forman parte de ese centro médico. Y cuando dije formar parte es por si más adelante crecemos. Agregamos más profesionales, más recepcionistas, más administradores, porque tenemos diferentes sedes. Es decir, todo ese acompañamiento se les va a dar paulatinamente según los servicios que ustedes vayan requiriendo. Una agenda,
con multisucursales, multiprofesionales, que se integre completamente a una herramienta que les va a brindar todo el proceso de agendamiento, control de expedientes, control de facturación, entre otros servicios. Ok, tenemos otra. ¿Cómo saber si el problema es realmente la agenda o si ya es un tema de procesos internos? Creo que cuando ya empecemos a hacer la migración de digitalización, nos vamos a ir dando cuenta que hay muchas cosas que no estábamos midiendo, que hay muchas cosas que estaban quedando totalmente invisibles a nuestros ojos y que cuando ya empezamos con una herramienta que realmente nos brinde toda esta parte estadística y reportes, vamos a ir viendo paso a paso cuáles mejoras deberíamos incurrir e inclusive cuáles de nuestros servicios y productos, en el caso de que los tengan también, son los que más movimientos tienen para darle más mercadeo o más relevancia a la hora de las publicaciones en redes para darnos a conocer. Entonces, todo esto va de la mano, ¿verdad? A la hora de que digitalizamos, tenemos mucha más información sustancial que extraer de ahí para la toma de decisiones. Ok, perfecto, Cari. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y a todos los que nos acompañaron hoy. Esperamos que esta sesión les haya ayudado bastante a entender cómo una agenda digital puede mejorar la organización y la eficiencia dentro de su clínica. Recordarles que mañana continuamos con el segundo día de esta masterclass, donde estaremos hablando sobre expediente electrónico. Si tienen dudas sobre lo de hoy o dudas sobre expediente electrónico, ahí las pueden ir anotando y mañana las podemos aclarar también en la siguiente sesión. Y el miércoles cerramos con facturación electrónica. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en estas sesiones de estos días. Que tengan un excelente día y muchas gracias, Cari. Con gusto, hasta luego.